El 20 de agosto se celebra la festividad de San Bernardo de Claraval. Es un santo católico y monje cisterciense francés, fundador de la Orden del Temple, de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Su nombre de pila era Bernard de Fontaine. Nació en el castillo de Fontaine-les-Dijon en 1090 y fue conocido como Bernardo de Claraval, en francés Bernard de Clairvaux. Fue un monje cisterciense francés titular de la abadía de Claraval, donde falleció el 20 de agosto de 1153. San Bernardo de Claraval fue abad de Claraval desde 1115 hasta 1128, proclamado doctor de la Iglesia en 1830 por el Papa Pío VIII, fue canonizado el 18 de enero de 1174 por Alejandro III. Sus atributos son el báculo y el libro, y es venerado en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana y en la Iglesia luterana. Es patrón, entre otros, de Gibraltar, Algeciras, San Bernardo del Viento, San Bernardo del Tuyú, Salta y de los apicultores. Su santuario está en la Catedral de Troyes, en Francia. Con Bernardo de Claraval, la Orden del Císter se expandió por toda Europa y ocupó el primer plano de la influencia religiosa. Participó en los principales conflictos doctrinales de su época y se implicó en asuntos importantes de la Iglesia. En el cisma de Anacleto II se movilizó para defender al que fue declarado verdadero papa y se opuso al racionalista Abelardo. Fue el apasionado predicador de la Segunda Cruzada. Es una personalidad esencial en la historia de la Iglesia católica y la más notable de su siglo. Ejerció una gran influencia en la vida política y religiosa de Europa. La Iglesia católica lo canonizó en 1174 y lo declaró doctor de la Iglesia en 1830. Nació en el castillo de Fontaine-les-Dijon en Borgoña, en Francia, en el año 1090, con el nombre de pila de Bernard de Fontaine. Fue el tercero de 7 hermanos. Su padre era el caballero del duque de Borgoña y lo educó en la escuela clerical Châtillon-sur-Seine. Después de la muerte de su madre, entró en la Orden del Císter. Esta orden había sido fundada pocos años antes por Roberto de Molesmes, bajo la regla de San Benito. Solo tenía un monasterio y por la dureza de la vida que llevaban, tenían pocos miembros. Tal monasterio se encontraba cercano a su casa paterna. Odón, duque de Borgoña, su benefactor, contribuyó con la construcción de este primer monasterio y igualmente le donó tierras y ganados. Cuando a los 23 años, en el año 1113, ingresó como novicio en la Orden del Císter, le acompañaban 4 hermanos, un tío y algunos amigos, hasta 30 personas, según algunas fuentes. Previamente los había probado durante 6 meses, asegurándose su lealtad y formando un grupo muy unido. El convencer a tantos fue una labor ardua, especialmente a su hermano Guido, que estaba casado y tenía 2 hijas, y que finalmente dejó a su familia y entró en la orden. Posteriormente entrarían en la orden también su padre y su hermano menor. En el año 1115, Stephen Harding, el abad del Císter, ante el doble problema de la masiva presencia del clan de los Fontaine y el repentino hacinamiento que habían provocado en su monasterio, decidió enviar a San Bernardo a fundar el monasterio de Claraval, una de las primeras fundaciones cistercienses. Fue designado abad del nuevo monasterio, puesto que desempeñó hasta el final de su vida. Fue obispo de Chalon-sur-Marne el filósofo Guillermo de Champoix, quien le ordenó sacerdote y le bendijo como abad. El inicio de Claraval fue muy duro.
El régimen impuesto por Bernardo era muy austero y afectó su salud. Guillermo de Champeaux debió intervenir delegando por el capítulo general del Cister para vigilar la salud de Bernardo, suavizando la falta de alimentación y la mortificación implacable que se imponía a sí mismo. Ese se vio obligado a dejar la comunidad y a trasladarse a una cabaña que le serviría de enfermería, donde era atendido por los curanderos. A lo largo de su vida fundó 68 monasterios, distribuidos por toda Europa. Los inicios fueron lentos. En los 10 primeros años solo se establecieron 3 nuevas fundaciones: Tres Fontanas, La Fontaine y Foigny. A partir de 1130 se extendieron las primeras abadías por Alemania, Inglaterra y España, donde, por ejemplo, fundaron la abadía de Moreruela en 1132. Espiritualmente fue un místico y se le considera uno de los fundadores de la mística medieval. Tuvo una gran influencia en el desarrollo de la devoción a la Virgen María. Bernardo fue inspirador y organizador de las órdenes militares, creadas para acoger y defender a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa y para combatir al Islam. Así tuvo gran influencia en la creación y expansión de la Orden del Temple, redactó sus estatutos e hizo reconocerla en el Concilio de Troyes en 1128. En 1130, el cisma del antipapa Anacleto lo apartó de la vida monástica en clausura y comenzó una intensa actividad pública en defensa de Inocencio II. Estuvo movilizado de 1130 a 1137 e hizo abad a uno de los políticos más influyentes de su tiempo. Participó en las principales controversias religiosas de su época. Sostenía que el conocimiento de las ciencias profanas es de escaso valor comparado con el de las ciencias sagradas. La predicación en la iglesia medieval era esencial y Bernardo fue uno de los grandes practicantes. Reclamado constantemente por el clero local, realizó numerosos viajes por el sur de Francia, por Renania y otras regiones. También predicó las excelencias espirituales de la vida monástica y convenció a muchos para que ingresaran a la orden cisterciense. Se le conocía como doctor melifluo, boca de miel, por su suavidad y dulzura. Se desplazaba habitualmente a pie, acompañado de un monje que hacía de secretario y escribía a su dictado durante los desplazamientos. Bernardo predicó en el Languedoc en 1145 a los cátaros o albigenses y fue elogiado, pero en Benefil, cerca de Toulouse, se le abucheó. Años después de la muerte de Bernardo, en 1209, los cátaros fueron declarados herejes y varios cistercienses le pusieron al frente de la cruzada que reprimió este movimiento. En 1145, Eugenio III fue nombrado papa. Es el primer papa cisterciense y discípulo de Bernardo. Había coincidido con él en uno de sus viajes y le siguió desde Italia hasta Claraval. Allí pasó 10 años de vida monástica. En 1140, Bernardo lo había enviado de vuelta a Italia como abad en Trefontaine. Su mayor y más trágica empresa fue la Segunda Cruzada, cuya predicación fue por completo obra suya. Allí apareció con toda su fuerza y con toda su debilidad su ideal religioso. Su fracaso afectó negativamente a su influencia y a su figura carismática, excepcional hasta entonces, tanto por el poder religioso como por el político. En 1153 enfermó del estómago, no retenía la comida y las piernas se le hinchaban. Quedó muy débil y murió. Fue canonizado el 18 de enero de 1174 por el Papa Alejandro III y fue declarado doctor de la Iglesia por Pío VIII en 1830. Su fiesta litúrgica se celebra el 20 de agosto, en el aniversario de su muerte.
atributos iconográficos son la pluma, el libro, el perro, el dragón, la colmena y la figura de la Virgen María. El papel de San Bernardo de Claraval en la organización de la Orden del Temple fue primordial. En el año 1099, los cruzados recuperaron Jerusalén y los lugares santos de Palestina. Los peregrinos eran atacados y robados en los caminos, y algunos caballeros decidieron prolongar su voto y dedicar su vida a la defensa de los peregrinos. En 1127, Hugo de Payens solicitó al Papa Honorio II el reconocimiento de su organización. Recibieron el apoyo del abad Bernardo, sobrino de uno de los 9 caballeros fundadores y a la postre quinto gran maestre de la orden, André de Montbard. Allí se reunió un concilio en Troyes para regular su organización. En el concilio de Troyes solicitaron a Bernardo que redactase su regla, que fue sometida a debate y fue aprobada con algunas modificaciones. La regla del Temple fue una regla cisterciense, pues contiene grandes analogías con la misma. No podía ser de otra forma, ya que el abad era su inspirador. Era típica de las sociedades medievales con estructuras jerarquizadas, poderes totalitarios. Regula la elección de los que mandan y estructura las asambleas para asistirlos y, en su caso, controlarlos. Después de esta primera redacción, hubo una segunda debida a Esteban de Chartres, patriarca de Jerusalén, denominada la Regla Latina, cuyo texto se ha mantenido hasta nuestros días. Bernardo de Claraval escribió en 1130 el Liber ad Milites Templi de Laude Novae Militae, que en español significa el libro de los caballeros templarios, elogio de la nueva milicia templaria, que asoció a los lugares de vida de Jesús con infinidad de citas bíblicas. Intentó equiparar la nueva milicia a una milicia divina. Un extracto de este texto dice lo siguiente: aspira esta milicia a exterminar a los hijos de la infidelidad, combatiendo a la vez en un doble frente contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal. Bernardo fue predicador en la Segunda Cruzada. En la Segunda Cruzada asumió el papel político más importante de su vida, al convertirse en el predicador de la nueva Guerra Santa. El fracaso de la misma le supuso el declinar de su influencia política. 50 años antes, durante la Primera Cruzada, se estableció en Palestina un reino feudal gobernado por nobles franceses. En 1144, los ejércitos del Islam tomaron la ciudad de Edesa. En 1145, Luis VII de Francia propuso la cruzada y pidió a Bernardo que la predicase. Este respondió que solo el Papa le podía encargar esa predicación, y el rey realizó la petición al Papa. Fue entonces cuando el Papa Eugenio III, que había sido monje en Claraval y discípulo de Bernardo, pidió al santo que predicase la cruzada y las indulgencias que de ella se derivaban. El Bernardo que predicó la cruzada mostró una personalidad diferente a todo lo que había sido hasta entonces. Él entendía la vida interior como una unión del alma humana con Dios. Identificaba la vida interior con la vida de toda la Iglesia, de todo el cuerpo místico, siendo su concepción de la cruzada básicamente mística. Consideraba que la Iglesia católica podía llamar a las armas a las naciones cristianas para salvaguardar el orden establecido por Dios. Parece que no hubo necesidad de comprender el Islam. Según él, si Dios juzgaba necesario que los ejércitos defendieran su reino, si el mismo Papa le ordenaba predicar la cruzada, estaba claro para él que se trataba de una misión divina. Por tanto, transmitió a los cristianos que se trataba de una guerra santa, pues así la concebía él. En un escrito posterior al Papa, así reflejó sobre la cruzada. Y dijo: me lo ordenáis y obedecí.
La autoridad del que me manda hizo fecunda mi obediencia. Abrí mis labios, hablé y se multiplicaron los cruzados, de suerte que quedaron vacías las ciudades y castillos, y difícilmente se encontraría un hombre por cada 7 mujeres. Como fundador de la Orden del Temple, de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, celebramos la festividad de San Bernardo de Claraval, el 20 de agosto del año en curso.